¿Por qué? Why did God form me? ¿Por qué es el propósito de mi vida? What is the purpose of life? Y el pastor Rick Warren escribió un libro acerca de esto. ¿Qué es el propósito por la vida? El propósito no es simplemente que vivir y comer y dormir y murió. The life is more than just eating and sleeping and dying. It's more than like that. Dios formó a nosotros con un propósito. Con un propósito. So God has formed us with a purpose in our life. So dice en la pared, antes de que te formará, este versículo dice, en el útero sabía todo sobre ti. Antes de que vieras la luz de día, tuve planes sagrados para ti. En Jeremías, before I shaped you in the womb, I knew all about you. Before you saw the light of day, I had holy plans for you. Pensar que Dios tiene plan exactamente por usted y mí. Y muchas veces nosotros sentir que nuestra vida no vale nada. No, we many times we think there's not really any purpose in my life. ¿Qué es el propósito? Sentir mal, sentir que no puede usar por nada. Maybe we feel useless. Pero Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. In Psalms, David writes, you, Lord, made my whole being. You formed me in my mother's body. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way. You saw my bones being formed as I took shape in my mother's body. When I was put together there, you saw my body as it was formed. All the days planned for me were written in your book before I was one day old. Señor, hiciste todo mi ser. Me has formado en el cuerpo de mi madre. Te alabo porque me hiciste de una manera increíble y maravillosa. Viste mis huesos formados mientras yo tomaba forma en el cuerpo de mi madre. Cuando fui reunido allí, viste mi cuerpo tal como estaba formado. Todos los días previstos para mí fueron escritos en tu libro. Dice, antes de que yo tuviera un día de la vida. Dios tiene toda su vida planeada antes que nosotros nací. God had laid out all the plans He was going to do even before we had one day of life. God had an ultimate wonderful plan for our lives. So hay 5 elementos. Los 5 elementos que Dios utilizar para formar su vida. The 5 elements that God uses to shape our lives. Es un acróstico y no translar bien en español, pero para entendemos que es un acróstico. So an acrostic of shape, S-H-A-P-E. And in that way we're going to learn about el S is spiritual gifts. Each one of us has our own gift from God. One has this gift and another has that. It's in 1 Corinthians. Regalos espirituales. Cada uno tiene su propósito, su regalo de Dios. Uno tiene este don, otro tiene eso. Recuerden que no todos fue un pastor, no todos fue un cantador, no todos fue de personas que tocan la guitarra. Pero Dios tiene un don específicamente para ustedes y yo. So the H is heart. Guard your heart, for it is the wellspring of life. Proverbs 4:23. El corazón, guarda tu corazón, porque es la fuente de la vida. Del A is abilities. God has given each one of us ability to do certain things well.
habilidades. Dios ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de hacer ciertas cosas bien. I thank the Lord that they have given Dan the ability to learn and understand how all of this video, how all of this projection, how all of this music works electronically. I don't understand it. He continues to try to teach me patiently. No, this is what you got to do. And I thank the Lord for his patience. Es un don espiritual de Dan. I thank the Lord for Dan's spiritual gift of patience and abilities. The personality that we have. Dios trabaja a través de las diferentes personas de diferentes maneras. God works through different people in different ways. Many times, we need somebody who has a strong personality to be able to speak words into our life of promise. God has given us a father and God has given us a mother. Dos diferentes personalidades de una madre y uno padre. Pero hay necesidad de escuchar por medio de la personalidad de los dos para levantarme por medio de la personalidad de ellos. Plantar semilla de promesa, plantar semilla de poner en esquina cuando es necesario. When it's necessary to put me in the corner because, hey, I messed up. The personality of my mother and my father to plug in and say, this is what's right and this is what's wrong. Esto es lo que es propio y esto es lo que no es. ¿Sí? Y necesitan los dos a veces para entendemos nuestra personalidad. Experiencias. The final is the E in shape. All that happens to us is working for our good if we love God. Todo lo que nos sucede, el trabajo por nuestro bien, si amamos a Dios. It doesn't say that we give thanks for all the terrible things that happen in our lives, but we give thanks to God in all of those things. Por medio de lo que pasan, bueno y malo en nuestras vidas, la experiencia es lo que empezar de ayudar, de formar a nosotros. What shapes our abilities and our gifts is what experiences we have. Yo quiero escuchar todas las experiencias de los pastores que enseñaron a nosotros plantar semilla dentro de nosotros, porque por medio de sus experiencias que nosotros no cometen los mismos errores. By way of all the experiences of what the pastors have done in the past, not to commit the same mistakes, but to continue to do the right thing. This works, this doesn't work. So, ¿cómo maximizar mi forma que da a Dios? How do I maximize my God-given shape? Number one, I have to discover my shape by examining my past. You have experienced many things. Were all those things, all those experiences wasted in Galatians? Debo descubrir mi forma, examinado mi pasado. Has experimentado muchas cosas. Es una pregunta, ¿perdieron todas estas experiencias? If we think back of all of our experiences in our life, bueno y malo, if we think about all the experiences, good and bad, is it that I just throw away all of that experience because it's yesterday? No, by way of all of the experiences in my life, it's trying to teach me. Dios quiere enseñarme por medio de la experiencia no cometer ese mismo error. Y que puede compartir con otros, no pasan el mismo error que nosotros, hermano. Y muchas veces usted que puede compartir con nosotros, hermano, no cometen ese mismo error. Cuando nosotros que puede pasar ruta de 66 muy rápido y ya viene la policía darte unos boletos. Gracias por pasar muy rápido. Aquí está su. Y por favor pagan en muy rápido, ¿sí? So thank you for flying down our freeway. Now we want you to pay.
Y cuando yo regrese, yo voy a compartir mi experiencia. Hermanos, con cuidado, porque la policía están ahí cerca del árbol en Ruta 66. Oh, ok. Y cuando ustedes pasan en Ruta 66, ok, con cuidado. Ya viene la policía y no cometen el mismo error. Now, you don't have to commit the same mistake that I did when you're passing down Route 66. Don't speed down there because the police is down there waiting for you. ¿Qué más? Todo el mundo debe examinar su propia conducta. Entonces podrá tomar la medida de su propio valor sin necesidad de compararse a los demás. ¿Por qué escriben el segundo parte? ¿Por qué? Everyone should examine his own conduct, and then he will be able to take measure of his own worth. But it says, with no need to compare himself to others. Hermanos, el gran error que nosotros que puede cometer es comparar mi vida con otro, o comparar su vida con otro. Hermana Diana, ¿por qué no está actuar como su hermana? Ella es muy inteligente, ¿y usted? Es muy triste que nosotros comparar nuestra esposa o esposo o hijos con los otros hijos o con otras personas hijas. We cannot compare our kids or our families or our spouses or our wives or our husbands. We cannot compare them with anybody else. That is wrong. Dios formó usted único. Mira a sus manos. Mira ¿cómo se llama el fingerprint, Diana? Las huellas digitales. The fingerprints. You are the only person that has that fingerprint. Usted es el único que tiene esta marca. Los gemelos no tienen el mismo. Y muchas veces los gemelos son opuestos. En mucho. Many times twins, even though they don't have even the same fingerprint, they are going to be opposite in their personality. They're going to be opposite in their character. Porque no quiere ser el mismo. Nosotros cuando yo creció donde yo creció en Colorado Springs, en del lado de nosotros, nuestro vecino tiene gemelos. There were twins that lived next to us in Colorado Springs. Y los papás tienen mucho problema en la escuela porque todo el tiempo ponen en el mismo clase. Y los papás dicen, por favor, pone en otras clases. Porque si cuando estaban en la misma clase, hay mucha competencia uno por otros. So the same problem that they had is growing up, their parents always told the teachers, please put them in different classes because they were always in competition. Who did the math faster, who could write better, who could run faster, who could answer faster the question from the teacher. ¿Quién que puede preguntar una pregunta más rápido? ¿Quién que puede correr más rápido? Hay mucha competencia. Hermanos, nuestra vida no es competencia ni con alguien más. Porque Dios formó a nosotros único por propósito único. God has formed us with a unique purpose that is unique to us. It is not unique to anybody else. Mi vida no es porque siguen la forma de Diana, o siguen la forma de Pastor Scott, o siguen la forma de otro pastor. No, Dios crió a mí único por propósito único. Y Dios creó a cada uno de ustedes con un propósito único. Very unique. God has created each and every one of us for a unique purpose. And we must understand that. We cannot compare our lives with somebody else. And if it isn't our parents who say, why don't you act better like your brother? We can't do that. No puede comparar la acción de una hija con otro hija o un hijo con otro hijo. No puede. Dios formó ellos
diferente con diferente propósito. No puede comparar. Hermanos, a veces si no fue la crítica, viene de los papás, viene de los maestros. Sometimes the critic does not come from the parents, sometimes the critic comes from their own teachers. You would not imagine the criticism that Einstein received from one of his math teachers. Uno de los maestros de Einstein dice que usted no vale nada, no entendemos nada, and he did not let him pass the class. He had to repeat a math class. Einstein, uno de más conocido en las matemáticas, uno de sus maestros de matemáticas dice que usted vale nada. Dios no voy a usar su vida por nada, porque no entendemos. Pero este niño fue a crecer en una forma única para ser uno de más sabios personas en las matemáticas. Why did God form Einstein in the way he did, where he understood the math even in a more profound way than his own teacher, but his teacher said, you're not going to amount to anything. And he flunked him in the class. ¿Cómo es posible? The same thing for Thomas Alva Edison's, one of his teachers said, you have too many things going on in your mind. Usted tiene muchas cosas en su mente. Y la razón porque yo recuerde Thomas Edison is because the grade school that I went to, his name was Thomas Alva Edison, the school. La escuela, nombre por Edison, el que inventa la luz. Y él toman ciertas caídas para producir una luz. Él dice que 1000 caídas, that he failed 1,000 times in producing the light until he was able to produce one that worked. ¿Cómo es posible que Dios tiene propósito por su vida único, bien único por usted, no por nadie más? God has created an exact purpose for your life. Posiblemente por medio de sus experiencias, por medio de sus dolores, por medio de sus tristezas, Dios que puede usar toda esta experiencia para ganar a alguien más, un alma más para Dios, que nadie más que puede conectar con esta persona. Maybe all of the things that have happened in our lives is the purpose that we are supposed to connect with somebody that there's no other way for them to be connected to. Because many people will say, you don't know what kind of experience I'm experienced, so until you pass that, you don't know what's happened. Para perder un hijo que murió en un accidente, nosotros conocen qué es el dolor. Son nosotros que puede conectar con alguien más en esta manera. Otra experiencia que nosotros tiene. ¿Qué es el propósito por nuestra vida? Por el último año yo continuar de buscar la voluntad del Señor. I continue to ask for God's will. God, what is your direction for my life? Because I truly don't understand what you're having. Hermanos, por medio de nuestros dolores, es necesario de continuar de buscar al Señor hasta que viene la revelación por el propósito. We have to continue looking for God until God will reveal what is that purpose. It doesn't matter how many terrible things experienced in our lives, until we continue to look for God, God may hold that revelation until we're truly ready. Posiblemente, si Dios revelar a mí, a la edad de 18 años, que Él quiere que yo voy a predicar en español, yo voy a correr de otra dirección.
I would run the other direction if God told me at the age of 18 I was supposed to preach in Spanish. Because I was not prepared. I was not ready. Y posiblemente si usted sienten en este momento que no todavía tiene la respuesta de su propósito, posiblemente Dios continuar de formar usted y yo hasta un momento que conocer que este es el propósito. So it says, try to have a sane estimate of your capabilities in Romans. So by experimenting with different tasks, trata de tener una sana estimación de sus capacidades, experimentando con diferentes tareas. We have to try many different things in our life until we really find out what is exactly what's going on. Yo pensar que cuando nosotros casar, que nosotros voy a tener nuestro propio negocio en el vidrio de stained glass. Invertir dinero, invertir tiempo, invertir conexiones, pero no cumplió nada. ¿Por qué? No fue el propósito del Señor. Y yo invertir mucho tiempo de manejar una troca grande para toda la leche de las escuelas. Por nada. ¿Por qué? Porque no fue el propósito del Señor. Y nosotros invertir poco tiempo a Dios. Y Dios ya reveló que ese es el propósito. God has revealed that this is what the purpose is for us. Is to serve Him in a capacity. Tengo que aceptar mi forma. ¿Qué derecho tiene como ser humano para interrogar a Dios? La olla no tiene derecho a decir al alfarero, ¿por qué me has hecho esta forma? Romanos. I have to accept my shape. What right do you have as a human being to cross-examine God? The pot has no right to say to the potter, why did you make me this shape? A potter can do whatever he likes with the clay. Each one should retain the place in life that the Lord has assigned to him and to which God has called him. Cada uno debe conservar el lugar en la vida que el Señor le ha asignado al que Dios lo ha llamado. I must learn to enjoy my shape, to enjoy your work, and to accept your lot in life. This is a gift from God. People do this rarely. Look with sorrow on the past, for God has given. People who do this rarely look into sorrow in the past, for God has given them reasons for joy. Debo aprender a disfrutar a mi forma para disfrutar de su trabajo y aceptar su porción en la vida. Esto es la regalo de Dios. Las personas que hacen esto rara vez miran con tristeza el pasado, porque Dios la ha dado razones de alegría. When we find our purpose in life, it doesn't matter all the terrible experiences, because we can say, I passed through all of that to be able to get to the point that I understand what God's purpose is. Nosotros pasamos mucho en nuestra vida, pero doy gloria al Señor, que por medio de toda experiencia que nosotros pasan, Dios reveló que es el propósito. It is God who is at work within you, energizing and creating in you the power and desire to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Es Dios el que está obrando en vosotros, energizando y creando en vosotros el poder y el deseo de querer y trabajar por su beneplácito, satisfacción y deleite. 4. Debo utilizar mi forma para ayudar a otros. Sigue usando el regalo que Dios te dio, que crezca como una pequeña llama crece. I must use my shape to help others. Keep using the gift God gave you. Let it grow as a small flame grows. God has given each of you special abilities to be sure to use them to help each other, passing on others God's blessings. Dios le ha dado a cada uno de ustedes habilidades especiales. Asegurarse
Asegúrese que de usarlos para ayudarse unos a otros, pasando a otros de Dios. Bendiciones. ¿Qué sostiene de nuevo? Miedo. Tenía miedo, así que escondí el talento que me diste en el suelo. What holds us back? Fear. It says right here in Matthew, I was afraid, so I hid the talent you gave me in the ground. Nosotros tenemos miedo de usarlo para Dios, porque la crítica, porque algo. No es que nosotros necesiten temer. Why must I maximize my strength? I must remember I am accountable to God. For where He sits, God overlooks all of us on earth. He has shaped each person, and now He watches everything we do. ¿Por qué debo maximizar mis fortalezas? Debo recordar que soy responsable de Dios. Desde donde se sienta, Dios nos pasa por alto a todos nosotros en la tierra. Él ha dado forma a cada persona y ahora observa todo lo que hacemos. Un día nosotros está enfrente de Dios y Él voy a preguntar dos cosas. ¿Qué hacen con Jesús? ¿Y qué hacen con las habilidades que yo nos doy? When we pass in front of Jesus, He's going to ask us two questions. What have you done with my son Jesus? And what have you done with the talent I have given you? ¿Escondí en la tierra o usar para la gloria del Señor? Have I hid my talent in the ground, or have I used my talent to serve God in some capacity? Es las dos preguntas que nosotros voy a responder a Dios. Ofrecer cada parte de su cuerpo a Dios para ser utilizado en hacer el bien. Offer every part of your body to God to be used in doing good. Vamos a orar. Y voy a preguntar a ustedes en este día, posiblemente Dios quiere usar sus experiencias. Posible Dios quiere utilizar sus habilidades naturales. Posible Dios quiere utilizar usted para compartir sus malas experiencias con otro, pero que puede compartir con ellos todo lo que pasa conmigo, Dios todavía está conmigo. Maybe God wants to use our experiences, good and bad, but maybe even we can share with somebody else, even though I've experienced all of this bad in my life, still, God is with me. Still, God is with me. Vamos a orar. Señor, usted formó cada uno de nosotros único y con propósito. God, you have formed each and every one of us unique and with purpose. Señor, darte a ellos la confianza de no temer, de usar sus habilidades para compartir, para invitar a otros. Y posiblemente por medio de nuestras experiencias buenas y malas, que puede compartir con alguien más y que ellos entendemos que nuestro gozo viene del Señor todavía. Todavía nuestro gozo está con Dios. God, that you can use our good experiences and our bad experiences, that by sharing with others, we can still share that our joy still comes from God, regardless of what has happened in our life. Señor, bendice cada familia, bendice a ellos que está enfermo en esta manera, en este momento. Señor, bendice a ellos doblemente, una porción doble de renovar su espíritu, renovar su cuerpo y renovar su alma, Señor. Señor, bendice cada familia, bendice este servicio y esta escuela dominical que viene, Señor. Gracias por su enseñanza en este día, que nosotros tiene forma especial por un propósito, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias, hermanos, lo despedir a la escuela dominical.